tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder. Ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder. Ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder. Ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder. Ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos hoy a la sexta parte de esta serie de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión vamos a ver la completa divinidad de nuestro Señor Jesucristo encarnado. Vamos a ver la perfecta deidad y la perfecta humanidad en la próxima charla. Sabemos que Él vino como Dios y como hombre. Él se hizo hombre, pero sin dejar de ser Dios, pero sin que su naturaleza divina fuese disminuida y que su naturaleza humana no fuera agrandada. Era un perfecto hombre, un hombre perfecto, semejante a los hombres. Lo hemos explicado qué significa semejante, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló. Semejante quiere decir igual al hombre en su naturaleza, pero diferente en cuanto que no pecó. Entonces, mis amados, hemos visto esta serie y vamos a dejar muy en claro, quiero hacer mucho énfasis, porque muchos no aceptan que Jesucristo sea Dios. Muchos sí lo aceptan, pero no lo reciben en su corazón, no le entregan su vida. Y es necesario que a través de un buen estudio sistemático de la palabra de Dios conozcamos, recordemos, entendamos y tengamos presente siempre que nuestro Señor Jesucristo es el perfecto Dios y el completo hombre. Es perfecto Dios y perfecto hombre, completo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Aquel que tiene la misma sustancia del Padre. Hebreos 1:3 nos dice, siendo la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria,
y lo dice Colosenses 1:16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, semejante en todo a los hombres, pero diferente. Él fue impecable, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Énfasis en esto para que lo recuerdes, para que te lo aprendas, para que lo memorices, para que nunca lo olvides y para que lo tengas siempre presente, que al Dios que amamos es verdadero Dios y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador de la humanidad. Es de la misma sustancia divina del Padre y de la misma sustancia humana. En su naturaleza humana fue engendrado, nacido de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo. Dios y hombre, sin mezclarse y sin separación y sin que se anularan sus dos naturalezas, cada una preservada y ambas unidas, pero sin que hubiese mezcla, sin que fuesen dos personas, uno solo y el mismo Hijo de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, el eterno, el Verbo de Dios hecho carne, es Jesucristo en su completa divinidad, en su completa y perfecta deidad. No fue la deidad mermada, no fue disminuida, conservó todos sus atributos, como lo hemos dicho, porque si pierde alguno de sus atributos, como si su omnisciencia, su omnipresencia, su eternidad, su omnipotencia, hubiera dejado de ser Dios, y entonces no sería Dios, porque uno de los atributos de Dios es que Él es eterno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice Hebreos 13:8, y Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová el Señor, no cambio. ¿Qué ha cambiado? El trato de Dios con los hombres. Siendo completo hombre, pero repito, sin pecado, y recuérdalo, 2 de Corintios 5:21, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué es justicia? Es integridad, pureza, verdad, en una sola palabra, santidad, para que nosotros fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por quién? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, y por la regeneración en el Espíritu Santo, como lo dice 2 de Corintios 3:18, que nosotros mirando como en un espejo, y ese espejo es la Biblia, vamos siendo transformados, porque la verdad es que nosotros no somos los que leemos la Biblia es la que nos lee a nosotros. Cuando lees la Biblia te vas a dar cuenta lo feo que estás, te vas a dar cuenta lo impuro que eres. Eso me pasó a mí, yo que me creía bueno, y cuando empecé a leer la Biblia, yo decía, no, es que yo soy muy bueno, pero cuando empecé a leerla me di cuenta que no había tal bondad. Todas las impurezas, todos los pecados los tenía, y ahí vamos en la lucha y en la batalla, dejándolos a un lado. Como Jesucristo dejó a un lado su gloria, nosotros tenemos que dejar atrás el pecado, que el Señor lo sepulta en el profundo mar. Jesucristo no cometió pecado, asimismo nosotros debemos dejar atrás su pecado. ¿Cómo nosotros podemos conocer la perfecta divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Ya hemos visto muchas en las series anteriores, pero vamos a ver hoy 3 puntos esencialmente que Jesús afirmó tener los atributos divinos. Eso lo dijo Jesús. No es que otros lo hayan dicho de Él, sino lo que Él mismo dijo. Y si esos atributos no son verdad, si no los tuvo, entonces Jesucristo es un mentiroso. Cierre, empaque y vámonos, porque, como dijo Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Y si Él no tuvo esos atributos divinos, o no hizo
las cosas exclusivas que solo Dios puede hacer, el segundo punto que vamos a ver, y se le llamó con nombres de la divinidad. Si Jesucristo no es Dios, porque muchos dicen, no, Jesucristo fue un gran hombre, pero Dios no pudo ser. Podrá ser un gran hombre siendo un mentiroso. Si Él puso a confiar a la humanidad, todo el que cree en mí tiene vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si esto no es verdad, Jesucristo es un mentiroso, un loco y un hombre terriblemente malo porque está engañando a la humanidad. Pero como Él es verdad, Él no está engañando a la humanidad. Les he hablado que tengo un libro hermoso que tiene un título, es el autor George Warner, y dice, nadie se atreve a llamarlo engaño. Miremos entonces, en estos 3 puntos que vamos a ver, afirmó tener los atributos divinos. Segundo punto, hizo cosas exclusivas que solo Dios puede hacer. Y en tercer lugar, se le llamó con nombres de la divinidad. Miremos los atributos divinos, los que ningún hombre podría tener, que solo pueden pertenecer a Dios. ¿Cuáles son? En esencia hay muchos atributos divinos, pero miremos los básicos, que son eternidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Eternidad, y entonces nos dice, busquemos en Hebreos 1:11, nos dice ello, desde el 1:10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ya vimos dentro de la creación que Jesucristo es el creador, y el Padre le está diciendo, cuando empieza en Hebreos 1:5 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré el Padre y él me será hijo. El Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, pero hablando de este atributo de la eternidad, dice el versículo 10, lo está diciendo el Padre. Mira todo el contexto, para que el Padre dice del Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Es lo mismo que decir, ellos terminarán, pero tú eres eterno. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Nos está diciendo claramente que Jesús es eterno. Jesús nos dice en Juan 8:58, hablando con los judíos, Jesucristo dice que Él fue anterior a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús es el gran yo soy. Observa que cuando lo fueron a capturar, llegaron los soldados, eran probablemente más de 500, y ¿a quién buscáis? Jesús, un hombre pantalonudo, un hombre valiente, un hombre corajudo. Le salió, Él no se le escondió. ¿A quién buscáis? Y dijo, a Jesús de Nazaret. Y dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, cayeron los soldados al piso. ¿Por qué cayeron? Porque habló la divinidad. Yo soy el eterno Dios. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Algunos utilizan este versículo para decir que Jesucristo reencarnó, que Él vivió antes que Abraham, pero no está hablando de una reencarnación, porque hay que mirar la Biblia en su plenitud y de manera íntegra. Jesucristo es eterno. Cuando dice antes de que Abraham fuese yo soy, está hablando de la eternidad. Y Jesucristo estaba en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y entonces, cuando empezaron todas las cosas, ya estaba el Hijo con el Padre. Y se los he dicho, si en algún momento de la eternidad
fue creado el Hijo, entonces hubo un momento en donde el Padre no tuvo Hijo. Y si el Padre no tuvo Hijo, entonces el Padre no era Padre. Y el Padre es eterno. Jesús, en su oración hermosa antes de ir a la pasión, muerte y resurrección, en el capítulo 17 lo dice y lo hemos mencionado muchas veces: Padre, glorifícame con la gloria que tuve a tu lado antes de que el mundo fuese. De manera que queda claro, Jesucristo es eterno. En segundo lugar, la omnipresencia de Dios. Jesucristo está en todas partes. En Mateo 18:20 nos dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Jesucristo dijo, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, hay 2 o 3 personas reunidas en Colombia, 2 o 3 reunidas en Bolivia, 2 o 3 reunidas en Chile, en Guatemala, en Estados Unidos, en México, en España. ¿En cuál de todas está? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, en todas partes. Es la omnipresencia de nuestro Dios. Y lo dijo antes de partir, le dijo a los discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando les dio el encargo de la gran comisión y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros. Emmanuel, eso fue lo que le dijo, y llamará su nombre Emmanuel. En Hebreos 13:15 nos dice: sean tus costumbres sin avaricia, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Una de las garantías hermosas es que el Señor, te lo he dicho muchas veces, se ha comprometido con nosotros en el llamamiento, y se ha comprometido con nosotros en el proceso, y se ha comprometido con nosotros en el objetivo y en el final del encargo, y hasta por toda la eternidad. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Vamos a mirar la omnipotencia. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículo 14 del 13, Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién es el que hace todas las cosas? El Hijo. Él, lo hemos dicho, el Padre dice y el Hijo hace. Él es el que tiene toda potestad. Acabo de mencionártelo en la gran comisión de Mateo. Él, puesto en pie y antes de partir, les da la seguridad y les dice: toda potestad, es decir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. El Jesucristo, cuando su amigo Lázaro estaba enfermo, lo mandaron a llamar y él se quedó unos días más, y después va y visita, y su hermana Marta, la que recuerda que Jesús fue a visitarlas, a María y a Marta, y Marta se puso a trabajar para atenderlo y darle un buen desayunito, bien acompañadito, un buen chocolatico, arepita, como decimos aquí en nuestra Antioquia, parvita. Pero María se sentó a escucharla, y la que estaba trabajando estaba toda ofuscada. Y le dijo: Señor, no tienes cuidado. Y regañó al Señor. Le dijo: Señor, tú no tienes cuidado. No, es que esta muchacha no me está ayudando. ¿Qué es eso, pues? Dile que me ayude. Y le dijo Jesús: Marta, Marta, turbada te veo
una cosa sola es importante y ella la ha escogido. ¿Cuál era? Sentarse a los pies del Maestro. Y cuando Jesús fue a visitarlos, porque Lázaro había muerto, la encontraba todavía turbada. Y ella le salió al encuentro y le dice: Señor, si hubieras, así toda reclamona, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Ya haciéndole reclamo, primero lo regaña y aquí vuelve y lo regaña porque se demoró. Y es donde el Señor le dice: tranquila, tranquila, quita la piedra, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y resumiendo, el Señor Jesucristo levanta los ojos al cielo y nos dice en el versículo 41, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Así debemos orar nosotros. Padre, yo le digo: Padre, yo sé que siempre me oyes, y vamos a ordenarle a la enfermedad, al dolor, a la tristeza, a la angustia que se tienen que retirar, porque Jesucristo las cargó. Pues gracias por haberme oído. Y habiendo dicho eso, versículo 43, 11:43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Y tiene el poder de levantar a los muertos, el poder sobre la vida y sobre la muerte. También en alguna ocasión el Señor, después de una jornada larga de prédica, de milagros, buscó una barquita, se monta en ella y nos dice en Marcos capítulo 4, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Marcos 35, hermoso pasaje este. Y despidiendo la multitud, tomaron como estaba la barca, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿Cómo estaría de cansado? Mira la humanidad que vamos a ver en la otra charla. La perfecta humanidad se cansó como cualquiera de nosotros se fatiga. Tuvo sed como a nosotros todos nos da sed. Lloró como tuvo su sentimiento frente a la tumba de Lázaro. Y estaba cansado y se acostó a dormir. Pero estaba en el mar con los que eran unos avesados pescadores que conocían el manejo de las olas del mar y cómo, por dónde tirar la barca si había tempestad. Pero hubo una gran tempestad y él estaba durmiendo y otra vez no solamente lo regaña Marta, sino que lo regañan los discípulos. No tienes cuidado que perecemos, maestro. Por Dios, cómo se le habla así a nuestro Dios. No tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aterrados se quedaron, porque el Señor Jesucristo se levantó y le dice al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bondad. Estaban aterrados y asombrados, porque esas obras no las puede hacer sino Dios. Se ha dicho de paso, porque les dijo: ¿por qué no tenéis fe, hombres de poca fe? Dice otro evangelista. ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. ¿Por qué se asustaron? Se les había olvidado lo que les dijo en el versículo 35. Pasemos al otro lado. Mi amado que me escuchas, el Señor te está diciendo: ven a mí, deja a un lado tus pecados, yo te los perdono, despójate de todo pecado, yo te doy vida eterna, entrégame tu vida y pasemos al otro lado. En el camino se ha alargado mucha tempestad en nuestras vidas, pero si el Señor nos ha dicho desde el principio: pasemos al otro lado, con absoluta seguridad que pasaremos al otro lado, porque vamos
de la mano del perfecto Dios. No uno que solamente sabe manejar una barca, no, los que sabían manejar la barca eran Pedro, Juan y los que estaban en el oficio de la pesca. Pero nuestro Señor Jesucristo de eso como hombre no sabía nada. Él lo sabía todo divinamente, pero como humano el oficio de Él era el de carpintero. Pero dijo: calla, enmudece. Se manifestó el gran poder de nuestro Dios. El mar y el viento le obedecen a nuestro Dios. Otro atributo, la omnisciencia. Él conocía los pensamientos de los hombres, por todas partes nos habla el que conoce todas las cosas, pero también dice el día ni la hora no lo sabía. El Señor Jesucristo, aconteció que entró en una sinagoga y estaba allí enseñando, y había un homre que tenía la mano derecha, la tenía seca, y se acercaron para perturbarlo y molestarlo. Mas, nos dice el versículo 8, mas él, Lucas 6, 8, mas él conocía los pensamientos de ella, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y levantándose él, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. El Señor, nos dice allí, conocía, versículo 6, en la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? El que todo lo sabe. Y en la omnisciencia nos dice el versículo 8 que Él conocía los pensamientos de ellos. Te digo de paso que Satanás no es omnisciente, no conoce, ni es omnisciente, ni es omnipotente, ni es omnipresente, ni es eterno. Pero Jesucristo sí conoce todas las cosas y conoce tus pensamientos. Satanás no conoce tus pensamientos, pero te puede poner pensamientos y después decirte a un brujo que estás pensando en eso. Eso se llama adivinación y es hechicería. Recuerda que con la mujer samaritana Jesús se encontró, también estaba cansado de la caminada, y entonces Jesús se encuentra con ella, y después de la charla que le dice dame de beber, y que le dice Jesús le dice a ella: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mira, cosas que solamente Dios puede hacer, darnos a nosotros quitarnos la sed por toda la eternidad. Pero ¿cuál es la sed de Dios? Y saciarnos continuamente. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces en el diálogo la va llevando, y ella se imagina que está hablando con un loco. Usted viene a pedirme agua a mí, y después me dice que él tiene agua para darme, y le miró las manos y no le vio vasija, no le vio absolutamente nada con que la podía sacar, y este está loco. Y entonces ella como por seguirle la corriente le dice: dame pues entonces desagua. Y el Señor le dice: ve y llama a tu marido. Él le cambia la conversación, y ella le respondió: no tengo marido. Y ahí es donde viene Jesús y le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ahí es donde ella se asombra y dice: me parece que tú eres profeta. Vio que había en él un poder sobrenatural. También dijo a Simón Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo en Juan 21, 15 y siguientes. Y al final Jesús, ya Pedro ofuscado, le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Sí, vemos aquí a Jesús con los atributos. Él afirmó tener atributos divinos: eternidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. El Señor tenía todos estos atributos y los hemos explicado suficientemente. Miremos ahora que hizo cosas exclusivas que solo Dios
puede hacer. ¿Como qué, por ejemplo? Perdonar los pecados. ¿A quién corresponde perdonar los pecados? Observa lo que dice Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. 44, 22 de Isaías. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí. El que perdona los pecados es Dios. En el Salmo 103 nos dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana tus dolencias. ¿Quién es el que nos puede perdonar? Nuestro Señor Jesucristo es el que perdona nuestros pecados. Pero vemos que a Jesús le llevaron en la multitud, le llevaron a un paralítico, y Jesús le dijo, estaban quitando el techo y para bajar el paralítico, y cuando lo pusieron en el piso le dijo: tus pecados te son perdonados. Y entonces lo trataron de blasfemo. Él sabía lo que estaban maquinando entre ellos, como lo acabamos de ver en los ejemplos anteriores de la omnisciencia. Aquí vamos a ver el poder de perdonar los pecados. Y Jesús les dice: para que sepáis. Jesús le dijo: tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando le dijo: tus pecados te son perdonados, ellos estaban ofuscaditos y lo trataron de blasfemo. Y les dice nuestro Señor Jesucristo: para que sepáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, aquí te digo, toma tu lecho y vete. Toma tu lecho y ándate, levántate y vete para tu casa. Le dijo Marcos capítulo 2 en el versículo 5: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban diciendo los que lo estaban viendo: este es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Observa. Y entonces Dios, es muy fácil decir tus pecados te son perdonados, pero para que veas que puedo hacer lo uno y lo otro, a ti te digo: toma tu lecho y vete a tu casa. Y al final, ¿qué? Los que quedaron y creyeron, nos dice el versículo 12, todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nuestro Señor Jesucristo, de manera que puede perdonar los pecados, cosas que solo hace Dios, puede dar vida, puede resucitar muertos, y todo juicio estará en sus manos. Él es el autor, Él puede dar vida, el autor de la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Como vimos en el libro de Hechos, ustedes por el anticipado consejo de Dios mataron al autor de la vida. El autor de la vida, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. A este entregado por el determinado consejo y conocimiento, prendisteis y matasteis por manos de inicuo. 3:15, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 3:15 nos dice que Él es el autor de la vida. Juan 14:6 nos dice que Él es el camino y la verdad de la vida. Él es el dador de vida, nos dice el evangelista San Juan. Así como el Padre también puede resucitar a los muertos y puede dar vida, nos dice Juan 5:21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo es el dador de la vida. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10, 27 y 28 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Vimos también
que una de las cosas exclusivas que puede hacer Dios las hizo Jesús, y fue resucitar a los muertos. Y le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Nos dice también que vendrá el tiempo donde los que estén en los sepulcros oirán la voz del Señor. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección la hará nuestro Señor Jesucristo. Él es el dador de vida. Todo juicio está a cargo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estas cosas vimos en el primer punto que Jesús afirmó tener todos los atributos divinos, cuáles son: eternidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Número 2, hizo cosas exclusivas de Dios: perdonar pecados. Y lo hizo en público, y lo criticaron, le dijeron blasfemo, y les demostró que podía perdonar pecados porque es Dios. El dar la vida, el resucitar a los muertos, y todos los juicios finalmente estarán a cargo de nuestro Señor Jesucristo. Observa lo que dice en Juan 5:22. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Los juicios están a cargo del Hijo. Los juicios serán el primer juicio en la cruz del Calvario. Fuimos juzgados nosotros. Allí fuimos juzgados. Con Cristo estoy justamente crucificado. Pero vendrá el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10, 2 de Corintios 15:10. Todos compareceremos al tribunal de Cristo para recibir cada uno conforme haya hecho, sea bueno o sea malo. El tribunal de gloria en Mateo 25:31, que Jesucristo pondrá sus pies en el monte de los olivos y se sentará en su trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos a los otros y dictará sentencia venida: benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y ustedes conocen ampliamente este pasaje, y si no lo conocen les ruego que miren Mateo 25:41. Solo les estoy diciendo que los juicios están a cargo de él. El tribunal de gloria, en la segunda venida. Primero el tribunal en la cruz. En la cruz Jesucristo juzgó a Satanás, condenó el pecado en la carne. Nosotros los creyentes fuimos juzgados en la cruz del Calvario. En la segunda venida se sentará en el tribunal, en el trono de gloria, Mateo 25:31, y separará a las naciones. A unos echará para el lago que arde con fuego y azufre, y a otros al reino eterno del Padre para heredar la bondad de Dios, la misericordia y su gracia por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Luego viene el tribunal del gran trono blanco, el tribunal de Cristo para juzgar a la iglesia, pero ya no seremos juzgados para condenación, sino serán juzgadas nuestras obras. El de la cruz del Calvario, luego el tribunal de Cristo, en la segunda venida el tribunal de gloria, y después de 1000 años, Apocalipsis 20:11 al 15, el tribunal del gran trono blanco. Él se sentará y todos pasaremos, todos compareceremos ante nuestro Señor Jesucristo, y a Él tendremos que rendirles cuentas. Los creyentes en el tribunal de Cristo, y los incrédulos 1000 años después en el tribunal del gran trono blanco, donde se sacarán los libros. Uno es la Biblia. Mire, aquí estuvo, ustedes la conocieron. Yo la tenía en mi casa abierta en el Salmo 91 en un atril. No, había que ponerla en el corazón, obedecerla, vivirla y proclamarla.
Y les dirá, se abrirá otro libro, el libro de la vida y del Cordero, donde estamos inscritos todos los que estamos en el registro del cielo para toda la eternidad como salvos. Y entonces, ¿por qué se sacará ese libro? Para que los que estén allí parados se les demuestre: ustedes no están inscritos aquí, apartados de mí al fuego eterno. Y por último, para terminar, a Jesucristo se le llamó con los nombres de la divinidad. Los nombres de la divinidad. Jehová, justicia nuestra, dice el profeta Jeremías. Viene un descendiente de David y en esos días Judá habitará confiado, Israel será salvo. Y este es el nombre con el que se le llamará. El descendiente de David es nuestro Señor Jesucristo, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Se le llamó Hijo de Dios, y con este título se atribuyó el mismo Jesús. Él mismo se lo atribuyó cuando querían apedrearlo, porque dijo en Juan 10:30: yo y el Padre somos uno. Y le decían blasfemo, porque decía que soy hijo de Dios. Sí, afirmaba una misma identidad con el Padre, igual con Dios. Recordemos que él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Se le llamó Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo es Jesucristo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Tu trono, oh Dios, lo dijo el Padre en Hebreos capítulo 1, versículo 8, y se le llamó también Señor. Cuando se les apareció ya resucitado a los discípulos, ahí está registrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 27 y siguientes, le dijo a Tomás: Tomás, ven, pon tu dedo aquí y mira que yo soy. Y cuando lo vio Tomás, cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Pedro le dijo al Señor también en una ocasión en el Evangelio de San Lucas: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Sí, en la pesca milagrosa vio toda esa obra maravillosa, y viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Afirmó ser Dios. En la fiesta de la dedicación de los judíos, nos dice la Escritura que a él le increpaban y le decían: ¿hasta cuándo pues nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús respondió: yo y el Padre somos uno. Capítulo 10, lo acabamos de ver, 10:30, el Padre y yo somos uno. A él le increpaban, y nuestro Señor Jesucristo dijo: el Padre y yo somos uno. Estamos en perfecta unidad de naturaleza y sustancia. Y los que lo oyeron, lo entendieron y querían apedrearme. Y por último, Jesús le responde a Felipe. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. De manera que, mis amados, Jesucristo es Dios, tiene los atributos divinos, hizo cosas exclusivas que solamente puede hacer Dios, y se le llamó con los nombres de la divinidad. Jesucristo es Dios. No le busques más. Si la palabra es verdad, que es verdad y no se contradice, créele a las Sagradas Escrituras y serás salvo. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. Señor, haz tu obra transformadora, moldéame, dame tu gracia, ayúdame a odiar el pecado y enséñame a vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito, soberano Señor Dios y Rey, santo, sublime y majestuoso Dios, que moras en la altura y la eternidad. Señor, eres el santo y el sublime Dios.
Amado Salvador, habitas en la eternidad y tu nombre es el Santo. Dios, tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, pero para resistir al soberbio. Señor, gracias por el perdón, por la salvación y por tu amor. Dios, bendice a todos los que escuchan esta tu palabra, la aceptan y se rinden a ti. Yo me rindo a ti todos los días, mi buen Dios. Recibe toda la adoración, bendice mi familia, bendice la familia, siervo de Jesucristo, bendice toda tu iglesia, bendice nuestra nación, bendice los que están en eminencia, bendice los terroristas, ladrones, narcotraficantes, prostitutas, brujos, ateos. Señor, bendice todos los que tienen un credo distinto, amado Salvador, bendice especialmente el pueblo de Israel. Y bendice, Señor, clamamos por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.